Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi hermano mayor trabajó durante 15 años como sepulturero en diferentes cementerios del estado. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando me contó esta historia en su lecho de enfermo, vi un terror en sus ojos que nunca había visto antes. Me hizo jurarle que algún día la contaría, porque según él, la gente necesita saber que hay cosas que no deberíamos despertar. Él se fue hace 2 años, llevándose muchos secretos, pero esta historia me la dejó como una carga que ahora comparto con ustedes, tal como me la relató palabra por palabra. Mi nombre es Fernando Castillo Herrera. Tengo 52 años y vengo de Guadalupe, Zacatecas, un pueblo donde la tierra es seca y los vientos cargan historias que es mejor no escuchar. He trabajado toda mi vida con las manos, primero en el campo, después en la construcción, pero nunca pensé que terminaría cavando tumbas para ganarme la vida. Todo comenzó cuando don Aurelio Mendoza, el sepulturero del cementerio municipal, se enfermó de los pulmones después de tantos años respirando tierra y polvo. El trabajo era duro, pero pagaba bien, y en esos tiempos yo tenía 3 hijos pequeños y una esposa que cuidar. La presidencia municipal necesitaba a alguien fuerte y dispuesto a trabajar bajo el sol y en todas las condiciones del clima. El primer día don Aurelio me enseñó todo lo que tenía que saber. Me explicó cómo medir las tumbas, cómo cavar respetando las medidas exactas y cómo preparar el lugar para que las familias pudieran despedir a sus difuntos con dignidad. También me advirtió sobre las reglas que nunca debía romper. Fernando, me dijo con voz seria mientras caminábamos entre las tumbas viejas, este trabajo no es solo cavar hoyos. Aquí hay que tener respeto por los que descansan y por los que vienen a despedirse. Nunca trabajes solo de noche. Nunca abras una tumba que ya esté cerrada. Y si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre cuando estás cavando, no voltees a ver. Solo sigue trabajando hasta que se calle la voz. Al principio pensé que don Aurelio me estaba tomando el pelo, como hacen los trabajadores viejos con los nuevos. Pero su cara estaba tan seria y su voz temblaba tanto que decidí tomar en serio sus consejos. Además, mi madre siempre me había enseñado que los lugares donde descansan los difuntos merecen respeto especial. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba temprano por la mañana, cavaba las tumbas que me habían encargado y me iba a casa antes de que oscureciera. El trabajo era pesado, especialmente en verano cuando el sol pegaba directo y la tierra estaba dura como piedra. Pero era honesto y me permitía mantener a mi familia. El cementerio de Guadalupe no era muy grande, pero tenía secciones que databan de muchas décadas atrás. La parte más vieja estaba al fondo, donde los árboles crecían torcidos y las lápidas estaban tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Aurelio me había dicho que evitara trabajar en esa sección, que si alguna vez me pedían cavar ahí, mejor les dijera que la tierra estaba muy dura o que necesitaba herramientas especiales. Pero un martes de octubre, después de que yo llevaba 4 meses en el trabajo, llegó doña Esperanza, la secretaria del ayuntamiento, con una orden muy específica. Necesitaban que cavara una tumba en la sección vieja, porque la familia había comprado un terreno ahí, muchos años atrás, y ahora querían usarlo para enterrar a su abuelo. Es en la fila 15, lugar número 8, me dijo doña Esperanza mientras me entregaba el papel con la orden. La familia quiere que esté lista para mañana en la tarde, porque vienen familiares de muy lejos. Miré hacia la sección vieja del cementerio y sentí un escalofrío extraño. Nunca había trabajado tan lejos, en esa parte donde los árboles hacían sombras raras y el aire siempre se sentía más frío, incluso en los días de más calor. Caminé hasta el lugar indicado con mis herramientas: la pala grande, el pico, la cuerda para medir y la carretilla para sacar la tierra. El terreno estaba marcado con 4 estacas de madera vieja, y pude ver que efectivamente había sido comprado hace muchos años, porque las estacas estaban medio podridas y cubiertas de musgo. Cuando comencé a cavar, lo primero que noté fue que la tierra era diferente. No era la tierra seca y dura del resto del cementerio, sino que estaba suelta y húmeda,
como si alguien hubiera estado cavando ahí recientemente. También tenía un olor extraño, no exactamente malo, pero sí diferente, como a tierra mojada mezclada con algo que no podía identificar. Mientras cavaba, comencé a escuchar sonidos raros. Al principio pensé que eran los otros trabajadores del cementerio, pero cuando volteé a ver, me di cuenta de que estaba completamente solo. Los sonidos parecían venir de abajo, de la misma tierra que estaba cavando, como si hubiera algo enterrado muy profundo que se estuviera moviendo. Para el mediodía ya tenía la tumba a medio cavar. Me senté bajo la sombra de un árbol viejo para comer mi almuerzo y descansar un poco. Mientras comía, miraba la tumba que estaba cavando y algo me llamó la atención. En uno de los lados del hoyo, la tierra se veía diferente, como si hubiera capas de diferentes colores. Una parte era café claro, otra más oscura, y había una franja que se veía casi negra. Después del almuerzo seguí cavando, y cuando llegué a la profundidad correcta, mi pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero cuando limpié la tierra de alrededor, vi que era madera vieja y podrida. Era como si hubiera otro ataúd enterrado más profundo de lo normal. Me quedé parado en el hoyo mirando esa madera podrida sin saber qué hacer. Las reglas de don Aurelio eran muy claras. Nunca abrir una tumba que ya esté cerrada. Pero técnicamente yo no estaba abriendo nada. Solo había encontrado algo mientras cavaba una tumba nueva. Decidí seguir cavando alrededor de la madera, tratando de hacer espacio para el nuevo ataúd, sin tocar lo que ya estaba ahí. Pero mientras trabajaba, pude ver que la madera vieja estaba rota en varios lugares, y por las grietas salía un aire frío que me daba escalofríos en la cara. Fue entonces cuando escuché la primera voz. «Fernando», dijo alguien muy bajito, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Fernando, ayúdame». Me quedé completamente inmóvil, con la pala en las manos. Recordando las palabras de don Aurelio, no debía voltear, solo seguir trabajando hasta que se callara la voz. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Fernando», volvió a decir la voz, esta vez un poco más fuerte. «Tengo frío, Fernando. Tengo mucho frío». Traté de seguir cavando, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. La voz seguía llamándome, y cada vez sonaba más desesperada, como si quien hablara llevara mucho tiempo esperando que alguien lo escuchara. De repente, sentí que algo me tocaba el pie. Miré hacia abajo y vi que una de las tablas podridas del ataúd viejo se había roto completamente, y por el agujero salía algo que parecía una mano muy delgada y muy pálida. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí parado viendo esa mano que se movía lentamente, como tratando de agarrarse de algo. «Fernando», dijo la voz otra vez, pero ahora venía claramente de abajo, del ataúd roto. «No me dejes aquí solo. Por favor, no me dejes solo». Finalmente pude moverme y salí del hoyo de un salto, dejando todas mis herramientas ahí abajo. Corrí hacia la salida del cementerio sin voltear atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. Carmen, mi esposa, se asustó al verme llegar así, todo sudado y temblando, pero yo no podía contarle lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano pálida moviéndose y escuchaba esa voz desesperada pidiendo ayuda. No sabía qué hacer. Tenía que terminar la tumba al día siguiente, pero no me atrevía a regresar a ese lugar. Al día siguiente llegué al cementerio muy temprano, antes de que hubiera mucha gente. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido mi imaginación, que el cansancio y el calor me hubieran hecho ver cosas que no existían. Pero cuando llegué al lugar donde había estado cavando, mis herramientas seguían ahí abajo en el hoyo, exactamente donde las había dejado. Lo más extraño era que el agujero en el ataúd viejo se había hecho más grande. Ahora podía ver claramente que había algo adentro, algo que se movía muy lentamente. Decidí que tenía que terminar el trabajo, pero esta vez no iba a estar solo. Fui a buscar a Ramón, el jardinero del cementerio, y le pedí que me acompañara. «Fernando», me dijo Ramón cuando le expliqué lo que necesitaba. «Yo no me meto en la sección vieja. Mi papá trabajó aquí antes que yo, y él siempre me dijo que esa parte del cementerio tiene sus propios secretos. Si tú quieres trabajar ahí, es tu problema, pero yo me quedo cuidando las flores del lado nuevo». No tuve más remedio que bajar solo al hoyo. Tomé mis herramientas y traté de seguir cavando sin mirar hacia el ataúd roto, pero era imposible ignorarlo.
Cada pocos minutos escuchaba ruidos que venían de ahí adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Mientras cavaba, comencé a encontrar cosas extrañas en la tierra. Primero fueron pedazos de tela muy vieja, después algunos botones de metal oxidado, y luego algo que me heló la sangre. Eran dientes humanos, esparcidos por toda la tierra como si hubieran sido sembrados ahí. Fernando. Volvió a escuchar la voz, pero esta vez no venía del ataúd roto. Venía de arriba, como si alguien estuviera parado en el borde del hoyo hablándome. Levanté la vista y no había nadie, pero la voz siguió hablando. Fernando, encontraste mis dientes. Yo los he estado buscando por mucho tiempo. Esta vez no pude seguir el consejo de don Aurelio. El miedo era demasiado grande y tenía que saber qué estaba pasando. Salí del hoyo y miré alrededor, pero seguía estando completamente solo. Sin embargo, podía sentir que alguien me estaba observando desde algún lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo como si estuviera hablando con un loco. ¿Qué quiere de mí? La respuesta vino inmediatamente, pero no como una voz normal. Esta vez escuché las palabras dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera pensando directamente en mi mente. Mi nombre era Eusebio Ramírez, dijeron las palabras en mi cabeza. Morí hace 40 años, pero nunca pude descansar porque me enterraron mal. El sepulturero de esa época estaba borracho y cavó mi tumba encima de otra tumba que ya estaba ocupada. Desde entonces estoy mezclado con los huesos de un desconocido y no puedo encontrar la paz. Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Realmente estaba hablando con un difunto? ¿O me estaba volviendo loco por el trabajo y el calor? No estás loco, Fernando, continuaron las palabras en mi mente. Tú eres el primer sepulturero en todos estos años que ha cavado lo suficientemente profundo para encontrarme. Los otros siempre se detuvieron antes de llegar a mi ataúd. Tú puedes ayudarme a separarme del otro cuerpo y encontrar mi descanso. Quise salir corriendo otra vez, pero algo en esas palabras me detuvo. Si realmente había un hombre enterrado incorrectamente, entonces era mi deber como sepulturero arreglar el error. Además, la voz no sonaba malvada, solo muy triste y cansada. ¿Qué necesita que haga?, pregunté en voz alta, sintiendo todavía muy raro estar hablando solo. Necesito que saques todos los huesos del ataúd viejo y los separes, me explicó la voz en mi mente. Los míos están mezclados con los de un hombre que se llamaba Macario Sánchez. Él murió 20 años antes que yo, pero cuando yo llegué, el sepulturero de esa época cavó mi tumba en el mismo lugar donde ya estaba él. Nuestros huesos se han mezclado durante 40 años, y ninguno de los dos puede descansar así. La idea de sacar huesos de un ataúd viejo me daba mucho miedo, pero también me daba mucha tristeza pensar en dos hombres que llevaban décadas sin poder descansar en paz por el error de un sepulturero borracho. Decidí intentarlo. Bajé al hoyo otra vez y con mucho cuidado comencé a agrandar el agujero del ataúd viejo. La madera estaba tan podrida que se deshacía fácilmente en mis manos. Cuando finalmente pude ver adentro, lo que encontré me quitó el aliento. Había dos esqueletos completamente mezclados, como si hubieran sido revueltos como naipes. Los huesos estaban entrelazados de una manera que parecía imposible, como si hubieran estado luchando entre ellos durante todo este tiempo. Ahora puedes vernos, dijo la voz en mi mente, y esta vez pude distinguir que eran dos voces diferentes hablando al mismo tiempo. Hemos estado tratando de separarnos durante 40 años, pero no podemos hacerlo solos. Con mucho cuidado y mucho respeto, comencé a separar los huesos. Era un trabajo horrible y triste, pero sabía que era lo correcto. Mientras trabajaba, las dos voces me iban guiando, diciéndome cuáles huesos pertenecían a cada uno. Ese fémur es mío, decía una voz. La calavera de la derecha es de Macario, decía la otra. Esas costillas son mías, las otras son de él. El proceso tomó horas. Tuve que parar varias veces porque las manos me temblaban tanto que no podía continuar. Pero poco a poco fui separando los dos esqueletos completos. Cuando terminé, puse los huesos de cada hombre en lados diferentes del ataúd viejo. Inmediatamente sentí un cambio en el ambiente. El aire frío que salía del ataúd se volvió tibio, y las voces en mi cabeza sonaron diferentes, más tranquilas. Gracias, Fernando, dijeron las dos voces al mismo tiempo. Ahora podemos descansar. Pero hay algo más que necesitas saber. Nosotros no somos los únicos. En esta sección del cementerio hay muchas tumbas cavadas incorrectamente. Muchos de nosotros estamos mezclados con otros,
esperando que alguien nos ayude a encontrar la paz. Miré alrededor de la sección vieja del cementerio con ojos nuevos. Ahora entendía por qué don Aurelio me había dicho que evitara trabajar ahí. No era solo superstición, era conocimiento. Él sabía que había errores enterrados en esa tierra, errores que habían causado sufrimiento durante décadas. ¿Cuántos más hay?, pregunté. Muchos, respondieron las voces cada vez más débiles. Pero ahora que sabes la verdad, puedes decidir si quieres ayudarlos o si prefieres dejar que sigan sufriendo. Terminé de cavar la tumba nueva, separándola completamente del ataúd viejo, donde ahora descansaban en paz Eusebio y Macario. Cuando la familia llegó para el entierro de su abuelo, todo se vio normal y digno, como debía ser. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Eusebio y Macario. ¿Cuántas personas más estaban sufriendo en esa sección del cementerio? ¿Era mi responsabilidad ayudarlos a todos? Durante los siguientes días, investigué en los archivos viejos del cementerio y descubrí algo terrible. Durante los años 1940 a 1960, hubo 3 sepultureros diferentes que tenían problemas con la bebida. Los registros estaban llenos de errores, tumbas cavadas en lugares equivocados, y familias que se quejaban de que no podían encontrar a sus difuntos. Era como si hubiera una epidemia de errores enterrados en la sección vieja, y nadie se había molestado en arreglarlos, porque era más fácil simplemente evitar esa área. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iban a ayudar a todos los que estuvieran sufriendo en esa sección del cementerio. No podía vivir sabiendo que había gente que llevaba décadas sin poder descansar por errores que podían corregirse. Al día siguiente comencé mi trabajo secreto. Llegaba al cementerio muy temprano, antes de que hubiera otras personas, y me dirigía a la sección vieja. Había aprendido a reconocer las señales, donde la tierra se veía diferente, donde crecían las plantas de manera extraña, donde el aire se sentía más frío. En mi segunda exploración encontré otra tumba problemática. Esta vez era más complicada. Había 3 personas enterradas en el mismo lugar, todas mezcladas. Mientras separaba cuidadosamente sus huesos, sus voces me contaron sus historias. La primera era una mujer llamada Soledad, que había sido enterrada ahí en 1945. 2 años después, enterraron encima de ella a un hombre llamado Jacinto, sin saber que ya había alguien ahí. Y 5 años más tarde, enterraron a una niña llamada Esperanza en el mismo lugar. Hemos estado confundidos todo este tiempo, me explicó la voz de Soledad. No sabíamos quiénes éramos, dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Es como estar perdido en un sueño terrible que nunca termina. Separar a las 3 personas tomó 2 días completos. Trabajaba en secreto, muy temprano en la mañana, y siempre cubría mi trabajo antes de que llegaran otros empleados del cementerio. Cuando terminé, el silencio que siguió fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio de paz, no de sufrimiento, pero también era un silencio que me asustaba, porque significaba que había encontrado mi propósito, y ese propósito me estaba consumiendo. Cada noche soñaba con voces que me llamaban, con manos que salían de la tierra, con personas que habían estado esperando décadas por alguien que los escuchara. Durante las siguientes semanas encontré caso tras caso. Había un hombre enterrado, boca abajo porque el sepulturero estaba tan borracho que no se dio cuenta. Había una mujer que había sido enterrada en la tumba de su enemiga, y las 2 habían estado peleando espiritualmente durante 30 años. Había niños enterrados con adultos que no conocían, y adultos enterrados lejos de sus familias. Cada error que corregía me quitaba un poco más de energía. Comencé a bajar de peso, a dormir mal, a tener pesadillas constantes. Carmen se preocupaba por mí, pero yo no podía explicarle lo que estaba haciendo. ¿Cómo le dices a tu esposa que pasas las madrugadas hablando con difuntos y reorganizando esqueletos? El caso más difícil fue el de una familia completa. Los padres y sus 4 hijos habían sido enterrados juntos después de enfermarse durante una epidemia en 1952, pero el sepulturero había cavado la tumba familiar encima de un hombre que ya estaba enterrado ahí desde 1948. Los 6 miembros de la familia habían estado mezclados con un extraño durante todo este tiempo. Cuando comencé a separarlos, las voces se volvieron un coro de confusión y dolor. Los niños lloraban porque no podían encontrar a sus padres entre todos los huesos.
Los padres gritaban porque no podían proteger a sus hijos, y el hombre extraño gemía porque no entendía quiénes eran todas esas personas que habían invadido su descanso. Ese trabajo me tomó una semana completa. Cada mañana llegaba al cementerio y bajaba a esa tumba como si fuera mi oficina. Poco a poco, con la ayuda de las voces, fui identificando cada hueso, cada diente, cada fragmento de ropa. Cuando finalmente terminé, el agradecimiento de esa familia fue tan intenso que me hizo llorar por primera vez en años, pero también fue cuando me di cuenta de que estaba pagando un precio muy alto por este trabajo. Mis propias manos comenzaron a verse como las manos de los esqueletos que manipulaba. Mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron, y empecé a hablar solo incluso cuando no estaba en el cementerio. Una noche, Carmen me encontró sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, hablando con alguien que no estaba ahí. «Fernando», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿qué te está pasando? Ya no eres el mismo. Hablas con personas que no existen. No comes, no duermes. Los niños te tienen miedo». Esa noche le conté todo. Le expliqué sobre las voces, sobre los huesos mezclados, sobre mi misión de ayudar a todos los que sufrían en la sección vieja del cementerio. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva. «Fernando, entiendo que quieras ayudar, pero ¿qué va a pasar con tu propia familia? ¿Qué va a pasar contigo? Pareces un fantasma, y si sigues así, vas a terminar en el cementerio también». Sus palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que en mi obsesión por ayudar a los difuntos, estaba olvidando a los vivos. Mis hijos me veían como un extraño. Mi esposa lloraba por las noches, y yo me estaba consumiendo lentamente, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a todas las personas que seguían sufriendo en el cementerio. Tenía que encontrar una manera de equilibrar mi deber con los difuntos y mi responsabilidad con mi familia. Tomé una decisión. Hablaría con las autoridades del cementerio y les contaría todo. Al principio, el director del cementerio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré los registros antiguos, cuando le expliqué todos los errores que había encontrado, y cuando le propuse un plan para arreglar las cosas de manera oficial, comenzó a escucharme seriamente. «Fernando», me dijo después de revisar toda la documentación, «lo que me estás diciendo es que tenemos décadas de errores enterrados en la sección vieja, y que necesitamos hacer una excavación masiva para arreglarlos». «Exactamente», le respondí. «Pero no es solo una excavación. Es una oportunidad de darle paz a muchas personas que han estado sufriendo por errores que no fueron culpa suya». El director aceptó mi propuesta, pero con condiciones. El trabajo se haría de manera oficial, con un equipo completo y durante el día. Yo dirigiría el proyecto, pero no trabajaría solo ni en secreto. Durante los siguientes 6 meses, dirigí el proyecto de restauración más grande en la historia del cementerio de Guadalupe. Exhumamos más de 40 tumbas de la sección vieja. Identificamos y separamos más de 100 personas que habían sido enterradas incorrectamente, y les dimos un descanso digno a cada una. Fue un trabajo emotivo y agotador, pero también sanador. Cada vez que corregíamos un error, yo sentía que una carga se quitaba de mis hombros. Las voces que me habían estado llamando durante meses finalmente encontraron paz, y yo pude comenzar a dormir tranquilo otra vez. Al final del proyecto, la sección vieja del cementerio se veía completamente diferente. Las tumbas estaban bien marcadas, cada persona tenía su lugar correcto, y el aire frío y pesado que siempre había caracterizado esa área se había convertido en una brisa, suave y tranquila. Pero lo más importante era que las voces se habían callado. No porque las hubiera ignorado, sino porque finalmente había escuchado lo que tenían que decir y había hecho algo al respecto. Ahora, 5 años después, sigo trabajando como sepulturero en el cementerio de Guadalupe, pero mi trabajo ha cambiado. Además de cavar tumbas nuevas, también soy el encargado de mantener los registros y asegurarme de que los errores del pasado no se repitan. Las personas del pueblo me ven de manera diferente ahora. Algunos me dicen el sepulturero que habla con los muertos, pero lo dicen con respeto, no con miedo. Saben que cuando alguien es enterrado bajo mi cuidado, va a descansar en paz. Y aunque ya no escucho voces pidiendo ayuda a veces, cuando estoy trabajando en una tumba nueva, siento una presencia amable a mi lado. Es como si todos los que ayudé a encontrar la paz ahora me acompañaran en mi trabajo, asegurándose de que cada persona que llegue al cementerio
reciba el respeto y el cuidado que merece. Mi familia está bien ahora. Carmen entiende mi trabajo y lo respeta. Mis hijos están orgullosos de tener un papá que ayuda a la gente, incluso después de que se van de este mundo. Y yo he aprendido que a veces, el trabajo más importante no es el que te pagan por hacer, sino el que haces porque es lo correcto. Esa es mi historia. La historia de un sepulturero que aprendió que los muertos también necesitan justicia, que los errores del pasado pueden corregirse, y que a veces la única manera de encontrar la paz es ayudando a otros a encontrarla primero. Si alguna vez visitan el cementerio de Guadalupe, Zacatecas, y pasan por la sección que antes era la vieja, van a sentir esa tranquilidad que solo viene cuando las cosas están en su lugar correcto. Y si escuchan mi nombre en el viento, no se asusten. Es solo el eco de todas las voces que ya encontraron su descanso, recordándome que el trabajo que hicimos juntos valió la pena. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, como si los árboles, las piedras o incluso el aire tuvieran ojos? Esa sensación que te eriza la piel y te hace mirar por encima del hombro, aunque no veas nada. Así me sentía yo, Diego, la noche que entré al cementerio de San Isidro. No sé por qué lo hice, o tal vez sí, curiosidad, un reto estúpido con mis amigos, y esa necesidad de demostrar que no le tenía miedo a nada. Pero ahora, mientras escribo esto, con las manos temblando y el corazón todavía acelerado, sé que algo cambió en mí aquella noche. Lo que viví en ese lugar no fue solo un susto, fue algo que me marcó para siempre. Esta es mi historia, y la voy a contar tal como la viví, página por página, porque aún no logro sacármela de la cabeza. Soy Diego, tengo 19 años, y vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen. San Isidro no es famoso por mucho, salvo por su cementerio, un lugar viejo y olvidado en las afueras, rodeado de pinos altos, y un silencio que parece tragarse cualquier sonido. Los mayores siempre contaban historias sobre ese lugar, que las sombras se movían solas, que se escuchaban susurros entre las lápidas, que a veces, si te quedabas mucho tiempo, sentías que alguien te seguía. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, o para que los borrachos del pueblo tuvieran algo de qué hablar en la cantina. Pero esa noche, todo cambió. Era viernes y mis amigos Juan y Carla estaban en mi casa. Habíamos estado bromeando, viendo videos en el celular, cuando Carla sacó el tema del cementerio. Dicen que si entras después de medianoche, algo te encuentra, dijo con una sonrisa pícara. Juan se rió y me miró. Diego, tú que te las das de valiente, ¿te atreverías a pasar una hora ahí dentro? No sé por qué dije que sí. Tal vez fue el orgullo, o quizás la cerveza que me había tomado, pero acepté el reto. La idea era simple: entrar al cementerio a medianoche, quedarme una hora y tomar una foto junto a la tumba más vieja, para probar que lo hice. Fácil, ¿no? Qué equivocado estaba. Cuando llegamos al cementerio, la luna estaba alta pero apenas alumbraba. Las nubes se movían rápido tapándola a ratos, y el viento traía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nervioso. La reja del cementerio estaba oxidada, entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Juan y Carla se quedaron fuera, junto al auto con las luces apagadas. «Una hora, Diego», dijo Juan dándome una palmada en la espalda. «Y no te vayas a rajar». Carla solo me miró, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Empujé la reja que chirrió como si gritara y entré. El cementerio estaba silencioso, pero no era un silencio normal. Era pesado, como si el aire pesara más de lo normal. Las lápidas, algunas torcidas, otras cubiertas de musgo, parecían observarme. Caminé despacio con el celular en la mano usando la linterna para no tropezarme. Los pinos a mi alrededor se movían con el viento, y sus ramas hacían sombras que parecían alargarse hacia mí. Intenté reírme, decirme a mí mismo que todo era mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. Llegué a una parte del cementerio donde las tumbas eran más viejas, con nombres borrados por el tiempo. Ahí estaba la que buscaba, una lápida grande, casi rota, con una cruz de piedra que apenas se sostenía. La inscripción decía algo como Familia Morales 1892. Saqué el celular para tomar la foto, pero la pantalla parpadeó un par de veces antes de apagarse. «Maldita batería», murmuré, aunque sabía que lo había cargado antes de salir. Sacudí el teléfono, lo encendí de nuevo,
Y justo cuando apunté la cámara escuché algo, un crujido, como si alguien pisara una rama seca. Me quedé quieto con el corazón latiéndome en los oídos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que sombras y lápidas. Es el viento, me dije, aunque no estaba tan seguro. Intenté tomar la foto otra vez, pero entonces lo escuché de nuevo. Crujidos, más cerca esta vez, como si alguien caminara entre las tumbas. Me giré rápido apuntando la linterna, pero no había nadie. Solo el viento, las sombras, y ese olor extraño que ahora parecía más fuerte, como a flores podridas. Decidí moverme, buscar un lugar más abierto para esperar la hora. Mientras caminaba sentí algo frío en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo las lápidas, el silencio, y la sensación de que algo me observaba. Seguí caminando más rápido ahora, hasta que llegué a una especie de claro en el centro del cementerio. Había un árbol seco, con ramas que parecían garras, y al pie de él, una tumba diferente a las demás. Era más nueva, con una placa brillante que reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué sin saber por qué, y leí el nombre, Elena Vargas. 1995-2020, no sé por qué, pero ese nombre me dio escalofríos. No lo había oído antes, pero algo en él me hizo sentir que no debía estar ahí. Entonces, justo cuando iba a alejarme, escuché un susurro. No era el viento, no era mi imaginación. Era una voz baja, como si alguien hablara desde muy lejos, pero lo suficientemente clara como para entender una palabra. Diego. Me quedé helado. Mi nombre. Alguien o algo había dicho mi nombre. Mi corazón se detuvo un segundo, antes de empezar a latir, tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Diego, había escuchado, claro como el agua, aunque la voz sonaba lejana, como si viniera de debajo de la tierra. Me quedé parado frente a la tumba de Elena Vargas, con la linterna temblando en mi mano, iluminando la placa brillante. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El aire se sentía más frío, más pesado, y ese olor a flores podridas ahora era tan fuerte que me daban ganas de taparme la nariz. Es mi imaginación, me repetí, aunque no me lo creía. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. La linterna parpadeó otra vez y por un momento, juro que vi algo en la placa de la tumba. Un reflejo que no era el de mi luz, sino algo más, como si un rostro pálido me mirara desde el metal. Parpadeé y ya no estaba. Solo veía mi propia cara, sudorosa y asustada, reflejada en la superficie. Sacudí la cabeza tratando de calmarme. Es el maldito cementerio, Diego, te está jugando con la mente, murmuré. Decidí ignorar la tumba y seguir caminando. Quería encontrar un lugar donde pudiera ver la reja de entrada, donde pudiera sentir que Juan y Carla estaban cerca, aunque no los viera. Pero mientras avanzaba, los crujidos volvieron. No eran ramas, no era el viento, era un sonido rítmico, como pasos lentos que seguían mi ritmo. Me detuve, y los pasos también. Caminé más rápido, y los pasos se aceleraron. No me atreví a mirar atrás. No quería saber qué había detrás de mí, o si realmente había algo. Mi respiración se volvía más rápida, y el frío en mi nuca no se iba. Llegué a otro grupo de tumbas, algunas tan viejas que apenas se leían los nombres. Había cruces rotas, ángeles de piedra sin cabeza, y un montón de maleza que parecía crecer como si quisiera tragarse el lugar. Me detuve junto a una lápida grande, intentando recuperar el aliento. Miré el reloj, solo habían pasado 20 minutos. 20 minutos. Sentía que llevaba una eternidad ahí dentro. Entonces lo escuché otra vez, Diego. Esta vez la voz era más clara, más cerca, como si alguien estuviera a unos pasos de mí. Giré la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Solo lápidas, sombras y ese maldito árbol seco al fondo, con sus ramas retorcidas que parecían moverse, aunque no había viento. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó débil, como si el cementerio se la tragara. No hubo respuesta, solo silencio. Y luego, otro crujido. Más cerca. Corrí. No sé hacia dónde, solo corrí. Mis pies tropezaban con las raíces y las piedras, y la linterna apenas alumbraba el camino. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El aire se sentía más denso, como si estuviera respirando agua. Llegué a una parte del cementerio que no había visto antes. Era un rincón oscuro donde las lápidas estaban más juntas, como si alguien las hubiera amontonado sin cuidado. Había un olor diferente ahí, no a flores podridas,
sino a algo más metálico, como óxido o sangre vieja. Me detuve jadeando y apunté la linterna a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. Una figura apenas visible al borde de la luz. Era alta, delgada, y estaba de pie junto a una tumba pequeña, casi escondida entre la maleza. No podía verle la cara porque estaba de espaldas, pero su silueta era extraña, como si no estuviera del todo sólida. El corazón me latía tan rápido que me dolía el pecho. «¿Quién eres?», susurré, pero mi voz apenas salió. La figura no se movió, pero sentí que me miraba, aunque no podía ver sus ojos. Entonces la linterna se apagó. Todo quedó a oscuras. Intenté encenderla sacudiéndola, pero nada. El silencio era absoluto, excepto por un sonido nuevo. Un roce, como si algo se arrastrara por el suelo. Me di la vuelta buscando la salida, pero no sabía dónde estaba. Todo parecía igual. Lápidas, sombras, y esa sensación de que algo o alguien se acercaba. Saqué mi celular, pero la pantalla no encendía. Estaba solo, en la oscuridad, con el eco de mi nombre resonando en mi cabeza. De pronto sentí una mano fría en mi hombro. No era una mano de verdad, o al menos no se sentía como tal. Era más bien como un soplo de aire helado que me tocó, pero con forma, con peso. Grité y me lancé hacia adelante, tropezando con una lápida y cayendo al suelo. El dolor en las rodillas me hizo volver en mí. Me arrastré buscando algo a que aferrarme, y mis manos tocaron algo suave, como tela vieja. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que estaba junto a una tumba abierta, con un montón de tierra removida a su alrededor. Dentro, apenas visible, había un pedazo de tela blanca, como un vestido, moviéndose ligeramente, como si algo lo empujara desde abajo. No sé cómo, pero me puse de pie y corrí de nuevo sin mirar atrás. No quería saber qué era eso. No quería saber qué me había tocado. Solo quería salir de ahí, encontrar la reja, a Juan, a Carla, y olvidarme de ese maldito cementerio. Pero mientras corría, escuché la voz otra vez, más clara, más cerca, susurrando mi nombre como si estuviera justo a mi lado. «Diego, no te vayas». Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar. La voz que susurraba mi nombre, «Diego, no te vayas», seguía resonando en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí, no solo en el aire. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, y el cementerio parecía infinito, como si las lápidas se multiplicaran para no dejarme salir. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir los contornos de las tumbas, y el olor a tierra húmeda y óxido me perseguía como una nube. No sabía hacia dónde iba, pero seguía corriendo, desesperado por encontrar la reja, la salida, cualquier cosa que me sacara de ese lugar maldito. De pronto choqué contra algo duro y frío. Caí al suelo, con las manos raspadas y el aliento cortado. Era una estatua, un ángel de piedra con las alas rotas mirándome con ojos vacíos. La linterna seguía sin funcionar, pero la luna se asomó entre las nubes dándome un poco de luz. Me levanté temblando y miré a mi alrededor. Estaba en un rincón del cementerio que no reconocía. Las lápidas aquí eran más pequeñas, muchas cubiertas de musgo y hundidas en la tierra, como si nadie las hubiera visitado en años. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi al pie de la estatua. Huellas frescas en la tierra, como si alguien acabara de pasar por ahí. No eran mis huellas. Eran más pequeñas, delicadas, como las de unos pies descalzos. Mi primer pensamiento fue salir corriendo otra vez, pero mis piernas no respondían. Estaba agotado, asustado, y algo en mí sabía que correr no iba a servirme de nada. Me quedé quieto escuchando. El silencio había vuelto, pero no era un silencio normal. Era como si el cementerio estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Entonces lo sentí otra vez, ese frío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No me atreví a girarme. En lugar de eso, di un paso adelante, luego otro, tratando de alejarme de la estatua y de esas huellas que no debían estar ahí. Mientras caminaba, vi algo que me detuvo en seco. Entre dos lápidas, medio escondido por la maleza, había un montículo de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado hace poco. Encima, había una corona de flores marchitas, pero no como las que se dejan en los entierros. Estas parecían viejas, casi deshechas, pero colocadas con cuidado, como si fueran una ofrenda. Me acerqué, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Cuando estuve más cerca, vi que no era solo un montículo, era una tumba, pero sin lápida, sin nombre,
solo un agujero cubierto a medias con tierra suelta, y dentro, algo brillaba bajo la luz de la luna. Era un collar pequeño con un colgante en forma de corazón. No sé por qué lo hice, pero llené la mano para tocarlo. Mis dedos apenas rozaron el metal cuando escuché un crujido fuerte, como si la tierra misma se rompiera. El montículo tembló, y un puñado de tierra cayó hacia el agujero, como si algo lo estuviera empujando desde abajo. Retrocedí con el corazón en la garganta y entonces la vi. La figura que había visto antes, la silueta alta y delgada, estaba ahora al otro lado del montículo. No se movía, pero esta vez pude ver más. Llevaba un vestido blanco, raído como si lo hubieran sacado de un armario olvidado. Su cabello era largo, oscuro, y caía sobre su rostro tapándole los ojos. Pero sentía que me miraba, que me veía y no podía moverme. «Diego», susurró la voz y esta vez no era lejana. Venía de ella, de esa figura que no debería estar ahí. Mi cuerpo temblaba pero no podía correr, no podía gritar. Era como si el cementerio me hubiera atrapado, como si no quisiera dejarme ir. La figura dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo sus pies. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, pesados, como si arrastrara algo consigo. El collar en el montículo brilló otra vez, y por un segundo, juro que vi un destello en el aire, como si el colgante estuviera vivo. «¿Qué quieres?», logré decir con la voz quebrada. No esperaba una respuesta, pero la figura ladeó la cabeza, como si me escuchara. No habló, pero levantó una mano señalando el montículo. Mi mirada siguió su dedo y entonces lo vi. El agujero en la tierra se estaba abriendo más, como si algo empujara desde dentro. La tierra caía en pequeños montones, y el collar se hundió un poco, como si lo jalaran hacia abajo. No sé de dónde saqué el valor, pero di un paso atrás y grité: «Déjame en paz». Mi voz resonó en el cementerio y por un momento, todo se detuvo. La figura bajó la mano y el crujido en la tierra paró. Pero el frío no se iba, y la sensación de que me observaban era más fuerte que nunca. Miré hacia la reja buscando la salida, pero no la veía. El cementerio parecía haberse torcido, como si los caminos hubieran cambiado. Entonces escuché algo nuevo. No era la voz, no eran crujidos, era un llanto, bajo, como el de alguien que intenta no hacer ruido. Venía de todas partes y de ninguna, como si el propio cementerio estuviera llorando. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí, en mi cabeza, en mi pecho, y mientras el llanto crecía, la figura dio otro paso hacia mí, y esta vez vi algo en su rostro. Aunque no quería verlo, era una sonrisa, pero no una sonrisa normal. Era torcida, vacía, como si no perteneciera a un ser humano. No sé cómo, pero mis piernas por fin respondieron. Corrí sin dirección, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de esa cosa, de ese llanto, de ese cementerio que parecía vivo. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo, hasta que vi algo que me dio esperanza. La reja. Estaba ahí a lo lejos, apenas visible bajo la luz de la luna, pero mientras corría hacia ella, sentí que algo me seguía. Algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, respirando en mi nuca, esperando que me detuviera. Corrí hacia la reja con todo lo que me quedaba, ignorando el dolor en las piernas y el ardor en el pecho. La sensación de que algo me seguía no se iba. Era como una sombra pegada a mis talones, fría y silenciosa, pero tan real que me hacía temblar. La reja del cementerio estaba cada vez más cerca, su silueta oxidada brillando débilmente bajo la luz de la luna. Podía ver el camino de tierra más allá, donde debían estar Juan y Carla esperándome en el auto. Solo un poco más, me dije, solo un poco más y estaría fuera de este maldito lugar. Pero mientras corría, el llanto volvió, ese sonido desgarrador que parecía salir de las entrañas del cementerio. Era más fuerte ahora, como si muchas voces se unieran, todas llorando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero no servía. El sonido estaba en todas partes, metiéndose en mi cabeza, haciéndome sentir que nunca iba a escapar. Miré hacia atrás solo por un segundo, y lo lamenté al instante. La figura del vestido blanco estaba ahí, a pocos metros, moviéndose sin moverse, como si flotara sobre el suelo. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero esa sonrisa torcida era más clara ahora, y sus manos pálidas y huesudas se estiraban hacia mí. Tropecé con una raíz y caí de rodillas, raspándome las manos contra la tierra. El frío en mi nuca era insoportable, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me arrastré hacia adelante buscando la reja,
que ahora estaba tan cerca que podía tocarla. Pero cuando levanté la mirada, vi algo que me heló la sangre. La reja estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado al entrar, y sabía que Juan y Carla no lo habrían hecho. Alguien o algo la había cerrado. Me lancé contra ella, sacudiéndola con todas mis fuerzas, pero el metal no cedía. «¡Juan, Carla!», grité, esperando que me escucharan desde el auto. Pero no había respuesta, solo el llanto del cementerio y el crujido de la tierra detrás de mí. Me giré con la espalda pegada a la reja y la vi. La figura estaba más cerca, a solo unos pasos, inmóvil, pero con esa sonrisa que parecía crecer. El viento sopló, levantando su cabello, y por un instante vi sus ojos. No eran ojos humanos, eran oscuros, vacíos como pozos sin fondo que me jalaban hacia ellos. «Diego, quédate», susurró, y su voz era un eco que resonaba en todo el cementerio. Las otras voces, las del llanto, se unieron, repitiendo mi nombre como un coro. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si la tierra misma quisiera tragarme. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa para defenderme. Encontré una piedra en el suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia la figura. No sé si le pegó, pero por un momento el llanto paró y la figura retrocedió, como si la luz de la luna la hubiera quemado. Aproveché ese instante para golpear la reja otra vez, gritando el nombre de mis amigos. De pronto escuché un motor, y las luces del auto alumbraron el camino. «¡Diego!», gritó Carla desde lejos. La reja seguía cerrada, pero el candado estaba suelto, como si alguien lo hubiera abierto a medias. Lo jalé con desesperación, y la reja cedió con un chirrido que me taladró los oídos. Corrí hacia el auto, tropezando sin mirar atrás. Juan tenía el motor encendido, y Carla abrió la puerta trasera. Me lancé dentro, jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón a punto de estallar. «¡Vámonos, vámonos!», grité y Juan pisó el acelerador. El auto salió disparado por el camino de tierra, alejándonos del cementerio. Nadie dijo nada durante un buen rato. Carla me miraba pálida, como si quisiera preguntarme algo pero no se atreviera. Juan solo apretaba el volante, con los ojos fijos en el camino. Cuando por fin pude respirar, miré por la ventana trasera. El cementerio se veía cada vez más pequeño, pero juro que vi una sombra, alta y delgada, parada junto a la reja, mirándonos mientras nos íbamos. Cuando llegamos al pueblo, intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían bien. Juan y Carla no me creyeron del todo, aunque noté que Carla miraba hacia atrás cada pocos minutos, como si temiera que algo nos hubiera seguido. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida, esos ojos vacíos, y escuchaba mi nombre en esa voz que no era humana. Han pasado semanas desde esa noche, pero no he vuelto a ser el mismo. A veces, cuando estoy solo, siento ese frío en la nuca, como si algo me observara. A veces, en la oscuridad, escucho un susurro que dice mi nombre. No sé qué era esa figura, no sé qué quería, pero sé que no era de este mundo. El cementerio de San Isidro no es solo un lugar de descanso. Hay algo ahí, algo que no duerme, algo que espera, y aunque estoy lejos ahora, una parte de mí siente que nunca escapé de verdad. ¿Alguna vez te has quedado solo en medio de la noche, sintiendo que cada sombra esconde un secreto? Yo, Carlos, viví una experiencia que aún me pone la piel chinita. Era una noche fresca y oscura, y decidí visitar un viejo cementerio de mi pueblo, un lugar llamado Cementerio San Miguel, que siempre me había causado una mezcla de curiosidad y un leve temor. Desde niño había escuchado historias sobre ese lugar, cuentos que decían que entre las lápidas se escondían misterios del pasado, secretos que parecían susurrar en el viento. Esa noche, movido por la inquietud y el deseo de comprobar por mí mismo lo que se decía, me adentré en sus terrenos. Recuerdo que al cruzar la verja de hierro oxidado, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, pero no había nadie a la vista. El camino de tierra estaba cubierto por una fina niebla que se colaba entre las piedras viejas y gastadas, dándole al lugar un aire casi mágico pero también inquietante. A cada paso que daba, el sonido de mis pisadas se mezclaba con el murmullo del viento, creando una melodía silenciosa que parecía contar historias de antaño. Caminé despacio, con cuidado, y en mi mente se repetían las preguntas. ¿Qué habrá pasado en este lugar? ¿Qué secretos guardan estas tumbas que han sido testigo de siglos de historia? Mientras avanzaba,
Noté que algunas lápidas estaban inclinadas, como si la carga del tiempo las hubiera vencido, y otras, mucho más antiguas, mostraban inscripciones casi borradas. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, y sus rayos creaban sombras que danzaban a lo largo del camino de grava. Ese juego de luces y sombras hacía que el ambiente fuera casi irreal, como si estuviera en otro mundo. En ese preciso momento, mientras me detenía para admirar una de las lápidas, que parecía contar una historia olvidada, sentí un escalofrío. No era solo el frío de la noche, sino algo más, algo inexplicable. La quietud del lugar, interrumpida solo por el ocasional sonido de una rama al ser movida por el viento, hacía que todo se sintiera más intenso. ¿Qué secretos esconde realmente este lugar? Pensé en voz alta, sintiendo que cada respuesta que buscaba se perdía en la inmensidad de la oscuridad. La sensación de ser observado seguía presente, y a cada instante, mis nervios se agudizaban un poco más. Pero a pesar del temor que comenzaba a asomar, mi curiosidad era mayor. Con el corazón latiendo rápido, decidí continuar mi recorrido, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de algo que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Continué avanzando, sintiendo que cada paso me llevaba a descubrir algo nuevo y misterioso. La niebla se volvía más densa y el aire parecía cargado de un silencio casi palpable. Con cada pisada mi corazón latía con más fuerza, y en mis oídos se mezclaba el crujido de la grava con el leve susurro del viento. De repente noté que no estaba solo. En la distancia, entre las sombras, parecía moverse una figura. Esa imagen se dibujó tan vagamente que primero pensé que era fruto de mi imaginación, pero algo me impulsó a acercarme. Mientras me internaba más en el cementerio, las lápidas parecían contar historias olvidadas y los nombres ya casi desvanecidos se volvían eco de tiempos pasados. Recuerdo que en un momento concreto, al pasar junto a una tumba antigua, escuché un murmullo, como si alguien pronunciara mi nombre con voz muy suave. Me quedé inmóvil, intentando descifrar si era el eco de mis propios temores o algo más. Esa sensación de que algo o alguien me observaba se hizo cada vez más intensa. Era como si la esencia del lugar quisiera comunicarse conmigo. Avancé con cautela, tratando de no apresurarme, pues cada rincón parecía ocultar un secreto. La luz de la luna parpadeaba entre las nubes y en esas intermitencias, las sombras se alargaban y encogían de forma inquietante. Sentí que la presencia misteriosa se acercaba poco a poco, guiándome tal vez a un rincón más recóndito del cementerio. Con la mente llena de preguntas seguí adelante, sin poder evitar la mezcla de temor y fascinación que me embargaba. ¿Qué historia quería contarme ese lugar en el silencio de la noche? ¿Qué secretos guardaría detrás de cada tumba olvidada? Cada nueva duda hacía que mi corazón latiera más rápido, pero también me llenaba de una extraña determinación por descubrir la verdad, oculta entre las sombras. Mientras continuaba mi recorrido, la atmósfera se volvió aún más densa y el silencio parecía envolver cada rincón. Sin darme cuenta, llegué a un pequeño sector del cementerio donde se agrupaban las tumbas más viejas. Entre ellas, una lápida en particular captó mi atención. Estaba casi oculta por la maleza, pero algo en su postura me hizo detenerme. Sentí como si esa tumba tuviera una historia que necesitaba contarme, como si en su quietud se escondiera un mensaje para quien se atreviera a escuchar. Con cautela me acerqué y noté que la inscripción, aunque desgastada por el paso del tiempo, aún conservaba algunas palabras. Parecía un aviso, un susurro olvidado. Aquí descansa la calma en medio de la tormenta. No podía evitar preguntarme qué significaría aquello. El ambiente a mi alrededor pareció intensificarse, y el murmullo del viento se transformó en un leve eco, casi como si alguien hablara en voz baja a mi oído. Cada suspiro de la brisa cargaba consigo una mezcla de melancolía y misterio. En ese preciso instante, percibí el leve sonido de pasos, suaves pero constantes, que se desvanecían y reaparecían entre las sombras. Me giré lentamente con el corazón latiendo a 1000, y vi a lo lejos la silueta de una figura que parecía moverse sin prisa entre las tumbas. La forma no era clara, se difuminaba en la oscuridad, pero su presencia era inconfundible. ¿Acaso era fruto de mi imaginación, o algo realmente se manifestaba en ese lugar? Mi curiosidad, más fuerte que el miedo, me impulsó a seguir a aquella sombra. Cada paso me llevaba más profundo, en el laberinto de mármoles gastados y árboles centenarios. Sentía que la noche guardaba respuestas a preguntas que aún ni
siquiera sabía formular. El crujir de la grava bajo mis pies se mezclaba con el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, y en cada rincón parecía esconderse un pequeño misterio esperando ser descubierto. En ese ambiente casi mágico, me di cuenta de que mi presencia allí había despertado algo que llevaba mucho tiempo escondido. La figura se detuvo frente a un antiguo panteón, y de manera imperceptible, el resplandor de la luna comenzó a delinear detalles de la estructura. Allí, en el silencio reinante, entendí que mi visita no era una simple coincidencia. Todo ese recorrido me condujo a un encuentro con el pasado, con una parte de este lugar que anhelaba ser recordada. Con la mente llena de preguntas y el alma a medio temblor, me quedé allí, a escasos metros de esa enigmática figura, sintiendo que el tiempo se había detenido en ese preciso momento. Cada latido se hacía más intenso, y la tensión entre la extrañeza del ambiente y mi deseo de entenderme a mí mismo se fundían en una sola sensación que apenas podía describir. ¿Qué iba a descubrir en ese panteón? ¿Qué secretos antiguos se revelaría en la penumbra de aquella noche? La respuesta silenciosa y esperanzadora parecía flotar en el aire, invitándome a seguir adentrándome en el misterio. Con el corazón aún latiendo fuertemente, decidí adentrarme en el viejo panteón. Cada paso desaparecía en la penumbra, y la figura que había visto se movía con lentitud, casi sin ruido. Caminé despacio, casi sin atreverse a respirar, mientras las sombras parecían bailar alrededor de mi luz. La atmósfera se llenó de una calma extraña y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. Al llegar a lo más profundo del panteón, la figura se detuvo frente a una gran puerta de madera, casi derruida por los años. Sentí que debía acercarme, que lo que esta presencia quería mostrarme tenía un significado especial. Con manos temblorosas, extendí la mano e hice contacto con la fría superficie de la puerta. El sonido del metal rozando la madera se mezcló con un susurro muy suave, casi intangible, que parecía decir «recuerda». En ese instante, la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de melancolía y de secretos muy antiguos. La sensación que me invadió no era de terror, sino de una profunda tristeza y también de una extraña paz. Me di cuenta de que lo que había vivido allí era algo más que un simple encuentro con lo desconocido. Era como si el cementerio, con sus sombras y memorias, me hubiera abierto una ventana a historias olvidadas, a rostros y vidas que merecían ser recordadas. Recuerdo que en mis últimos momentos dentro de ese panteón, pude ver reflejado en una vieja ventana la imagen de alguien que, con mirada serena, parecía invitarme a comprender que cada existencia tiene su razón. No eran almas que buscaban asustar, sino recuerdos que anhelaban que se les rindiera homenaje con respeto. Mientras me alejaba, la brisa nocturna me envolvía y con cada paso, la inquietud se transformaba en una lección silenciosa. La muerte y el olvido conviven en esos lugares, pero también lo hacen las historias de amor, esperanza y vida que nunca se apagan. Salí del cementerio con la piel aún erizada y el alma llena de preguntas y de una inesperada serenidad. Desde esa noche, entendí que el verdadero misterio de los cementerios no es el miedo, sino la forma en que guardan el eco de tiempos distantes y enseñan a respetar el paso del tiempo. Aquella experiencia me marcó para siempre, que a veces, cuando la luna se asoma tímidamente, aún siento el susurro de aquel panteón, diciéndome que en cada sombra se esconde una historia, esperando ser contada con el corazón abierto. Después de aquella noche mi vida nunca volvió a ser igual. Cada vez que pasaba por un rincón oscuro o escuchaba el susurro del viento, después del anochecer, me invadían recuerdos de ese cementerio y de aquella figura que parecía haberme llamado. Durante días intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero en momentos silenciosos, mientras estaba en casa y la oscuridad se filtraba por las ventanas, sentía de nuevo que alguien estaba allí, observándome en un reflejo o en el murmullo tenue de la noche. La sensación no era angustiante como el miedo puro, sino más bien una inquietud, que me dejaba pensando en la historia que aquel panteón quería contarme. Comencé a buscar en viejos diarios y conversaciones con personas mayores de la zona. Descubrí relatos que hablaban de almas que se quedaban en el cementerio por razones de amor, pérdida o simplemente por el peso de recuerdos inacabados. Uno de ellos contaba sobre una mujer que había esperado el regreso de su amado y, al morir de pena, su espíritu permanecía en ese lugar en busca de paz.
Aunque mi experiencia no tenía palabras tan trágicas, sentí que aquel susurro, ese recuerda, era el eco de alguna de esas vidas que aún ansiaban ser honradas y recordadas. Cada tarde, cuando la luz se atenuaba y las sombras se alargaban, empezaba a notar cosas extrañas. A veces, al pasar frente a una vieja plaza, o cuando me detenía a descansar en un banco, creía ver una figura lejana, como un destello a mitad del camino, pero desaparecía antes de poder distinguir sus rasgos. Otras veces, al revisar fotos antiguas en la tranquilidad de mi cuarto, las imágenes parecían mezclar la realidad con el recuerdo de aquella noche, como si el tiempo hubiera dejado una marca en cada instantánea. Con el paso del tiempo, entendí que aquel encuentro no era solo una experiencia aislada, sino una invitación a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendí a respetar los rincones olvidados, a no temer a lo desconocido y a valorar cada instante que tenemos en este mundo, pues muchas veces el silencio de un lugar puede contarnos historias llenas de amor, pena y esperanza. Hoy, aunque trato de retomar mi vida cotidiana, hay momentos en los que, al sentir una brisa suave, o al percibir el murmullo del viento en una noche clara, cierro los ojos y me imagino nuevamente caminando entre las sombras del cementerio San Miguel. Siento que aquella experiencia me enseñó que cada lugar guarda un pedazo de historia y que tal vez, solo tal vez, las almas que viven en esos rincones quieren recordarnos algo muy importante, que el pasado nunca se olvida y que, en la soledad de la noche, aún podemos encontrar una conexión con lo que fue y lo que siempre será. A veces me pregunto si tú también has sentido alguna vez esa extraña presencia, esa leve caricia del misterio que te hace dudar de lo que creías real. Y es que en el fondo el miedo tiene algo de poesía, una forma de conectar con lo que está más allá de lo ordinario, recordándonos que la vida está llena de secretos esperando ser descubiertos. Con el paso de los años, he aprendido a ver esa experiencia como un recordatorio de que, aunque lo invisible pueda asustarnos al principio, también nos brinda la oportunidad de crecer y de comprender que hay fuerzas en este mundo que nos superan y al mismo tiempo nos protegen. La noche del cementerio se quedó grabada en mi memoria, y cada vez que la oscuridad llega, siento que, de alguna forma, me acompaña aquel susurro, recuerda, invitándome a no olvidar lo valioso que es adentrarse en el misterio, con el corazón abierto y la mente alerta.